A ver, la química orgánica a menudo nos suena a chino, ¿verdad? Con todas esas estructuras, esas reacciones, parece súper complejo. Pero la verdad es que sus principios básicos están detrás de casi todo lo que nos rodea. Pensemos en el analgésico que tenemos en casa o en la energía que nos mueve. Pues hoy vamos a meternos de lleno a descifrar ese código. Vale, empecemos por lo más importante. Vamos a cargarnos un mito. El propio autor de uno de los libros más famosos de química orgánica lo dice bien claro. Esto no va de empollar y memorizar sin ton ni son. No, no. La clave es pillar los conceptos, entender las reglas del juego. Una vez que haces clic con eso, todo lo demás empieza a encajar como un puzzle. Y aquí viene la gran pregunta que va a ser nuestro hilo conductor. ¿Qué narices tienen que ver la aspirina, una rueda de coche y la vida misma? A simple vista parece que nada, ¿no? Pues resulta que la respuesta está en una molécula, una especie de protagonista que lo une todo. Pues venga, vamos allá. Nos metemos de lleno en el meollo de la cuestión. Vamos a conocer a ese bloque de construcción, esa pieza clave que conecta mundos tan distintos como la medicina, la biología y toda la industria moderna. Y aquí lo tenemos. Este es el benceno. ¿A que parece simple, eh? Un simple anillito de 6 carbonos, un hexágono. Pues que no nos engañe su apariencia, porque esta estructura es la base, el pilar, de una cantidad brutal de compuestos. Su simplicidad esconde una importancia, bueno, monumental. Una cosa curiosa, antiguamente a estos compuestos se les llamaba aromáticos porque, bueno, muchos olían bien. Pero ojo, que en la química de hoy en día, cuando hablamos de aromaticidad, ya no estamos hablando del olor, para nada. Nos referimos a una estabilidad electrónica que es increíble, fuera de lo común. Es como si tuvieran un superpoder molecular que los hace superestables. Y lo mejor es que esta estabilidad no es cosa del azar que va, sigue una regla matemática, la regla de Hückel. La cosa es que si el anillo tiene un número concreto de electrones, 2, 6, 10, 14, la molécula es superestable. Es como la fórmula secreta de su fortaleza. Y esto es lo importante, que todo sigue una lógica, unas reglas que se pueden predecir. Muy bien, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se traduce todo esto de los anillos estables y sus reglas en algo que nos toca de cerca, como la salud? Pues mirad, este ejemplo es genial. El ácido salicílico, que se saca de la corteza del sauce, se usaba desde la antigüedad. Era eficaz, sí, pero te destrozaba el estómago. ¿Y qué se hizo? Pues con un pequeño retoque químico, un cambio minúsculo. Añadirle un grupo acetilo, ¡boom!, se convierte en ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina de toda la vida. Un ajuste molecular que literalmente cambió la historia de la medicina. Pero cuidado, que estos anillos no son siempre los buenos de la película. Un ejemplo histórico, el benzoapireno. Es una molécula formada por varios de estos anillos pegados y se encontraba en el hollín. ¿Qué pasó? Pues que se descubrió que era un causante de cáncer potentísimo. Y esto nos enseña algo clave. Esa misma estabilidad que hace a estas moléculas tan útiles también puede volverlas peligrosas si se meten donde no deben, como en nuestro ADN. Y es que el peligro no está solo en de qué están hechas las moléculas, sino en qué forma tienen. El caso de los priones es tremendo. Son proteínas normales que, por lo que sea, se plegan mal. Y ese simple cambio de forma las convierte en infecciosas y provocan enfermedades terribles. La lección aquí es que la estructura en 3 dimensiones de una molécula orgánica es vital. Es lo que determina si hace bien su trabajo o si se convierte en un problema. Vale, hemos visto la medicina. Ahora vamos a dar un paso más allá y a meternos en los ladrillos que construyen la vida misma, en la biología, donde todo esto que estamos viendo es, si cabe, todavía más importante. Hablemos de los lípidos. Son fundamentales, porque son los que crean las membranas de nuestras células, las fronteras. Y tienen una doble personalidad, por así decirlo. Tienen una cabeza, a la que le encanta el agua, es hidrofílica, y una cola que odia el agua, es hidrofóbica. Y justo en esa dualidad, ahí está toda la magia de cómo funcionan. Y gracias a esto podemos entender perfectamente por qué limpia el jabón. Es que funciona igual. Las moléculas de jabón son como los lípidos. Sus colas, las que odian el agua, se pegan a la grasa y la rodean. Mientras tanto, las cabezas, a las que les gusta el agua, se quedan por fuera. Forman una especie de bola, una micela, con la grasa atrapada dentro. Y el agua ya puede arrastrarla sin problema. Pura química orgánica en acción cada vez que nos lavamos las manos. ¿Y en la energía? ¿De dónde la sacamos? Pues de los carbohidratos. Pensemos en la glucosa, el azúcar por excelencia. Normalmente no va por ahí como una cadena estirada. No, le gusta mucho más cerrarse y formar un anillo de 6 lados. ¿Por qué? Pues porque así es mucho más estable. ¿Nos suena de algo? Claro, otra vez volvemos a la idea de la estabilidad de los anillos.
Y para completar el trío de ases de la vida, tenemos las proteínas. Son las currantes, las máquinas moleculares que hacen prácticamente de todo en nuestro cuerpo. Son polímeros, o sea, cadenas larguísimas hechas de piezas más pequeñas, los aminoácidos. Y lo más increíble es que el orden en que se colocan esos aminoácidos es lo que decide cómo se va a plegar la proteína y, por tanto, para qué va a servir. Perfecto. Ya hemos visto cómo la química orgánica es la jefa en el mundo natural. Pero, ¿qué pasa cuando los humanos aprendemos a usar esas mismas reglas? Pues que creamos materiales sintéticos que han cambiado el mundo por completo. Vamos a verlo. A ver, el caucho natural. Es un polímero, una de esas moléculas gigantescas que son como un collar de perlas, donde cada perla es una unidad que se repite. El problema es que, en su estado natural, esas cadenas tan largas son como espaguetis cocidos, se resbalan unas sobre otras. Por eso el caucho natural es blandito, pegajoso, no es muy útil que digamos. Y aquí es donde entra la genialidad. El proceso se llama vulcanización y consiste en meter átomos de azufre que actúan como si fueran grapas, como puentes que unen esas cadenas de espaguetis. ¿El resultado? De repente, las cadenas ya no se pueden resbalar. ¿Se pueden estirar? Sí, pero siempre vuelven a su posición original. Y así, de la nada, hemos creado un material fuerte y elástico. Hemos inventado el neumático. El nylon es otro ejemplo espectacular de esta construcción inteligente. Aquí lo que se hace es coger dos tipos distintos de moléculas pequeñitas y hacer que se unan una y otra vez. En cada unión se libera una molécula de agua. Este proceso, que tiene el nombre técnico de polimerización por condensación, es el que nos da como resultado una de las fibras sintéticas más bestias y versátiles que se han creado nunca. Bueno, pues hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Hemos empezado con un simple anillito de benceno y hemos acabado hablando de materiales que usamos todos los días. Vamos a hacer un pequeño resumen, a poner en orden las ideas clave que hemos visto. La idea con la que nos tenemos que quedar es esta. La química orgánica no es un montón de datos sueltos que hay que memorizar. Es un sistema con su propia lógica. Todo parte de estructuras estables como el anillo de benceno y a partir de ahí, unas reglas explican cómo funciona nuestro cuerpo y por qué un neumático es elástico. Es, en el fondo, el lenguaje con el que está escrito el mundo que nos rodea. Y lo más alucinante es que, partiendo de estas reglas, que son relativamente sencillas, la naturaleza es capaz de crear una complejidad increíble. Mirad esta molécula, es el lanosterol. Pues bien, esta es la molécula madre a partir de la cual nuestro cuerpo fabrica todos los esteroides, como por ejemplo el colesterol, y todo este proceso se rige por los mismísimos principios de estabilidad y reactividad que hemos estado viendo. Si pensamos en el futuro, nuevos fármacos, materiales más sostenibles, plásticos que se biodegraden. Todo eso pasa por entender y aplicar los principios de la química orgánica. Sigue siendo la herramienta fundamental para construir el mañana. Así que la pregunta final no es tanto qué ha hecho por nosotros hasta ahora, sino ¿qué seremos capaces de construir con ella de aquí en adelante?